Números 20, ¿ya lo tienen? Desde ayer, amén. Números capítulo 20. Vamos a empezar aquí en el versículo 1. Dime nomás lo que dice la palabra de Dios. Dice, llegaron los hijos de Israel, versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y hablar a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd, socarrones, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Es importante, 2 veces. Alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, ¿para qué? Para santificarme delante de los ojos de los hijos de Israel. Por lo tanto, no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por este día que nos has permitido levantarnos y estar aquí en tu casa. Nos hemos preparado nuestros corazones y nuestras mentes, papito lindo, Señor, para recibir palabra tuya en esta mañana. Te pido, Padre Santo, que tu Espíritu de Dios nos ministre, nos ilustre, Padre Santo, Señor, nos enseñe en esta mañana, que recibamos este pan de vida, esta palabra, Señor, esta agua que nos purifica, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, ya se pueden ir. Ya pueden tomar su asiento. Ya prediqué, ya leí bastante. Regularmente me gusta leer nomás de lo que voy a predicar y luego les explico y veo el contexto de todo esto, pero quién sabe si se sepan la historia, o por eso se las leí. Amén. Y me quiero enfocar en algo que me llamó mucho la atención. Ahí en el versículo 11 dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Miren nomás, qué tremendo. Me llama mucho la atención porque, primero que nada, tenemos que entender que Moisés era el favorito de Dios. Dios llegaba y hablaba cara a cara con Moisés.
A Moisés le dio la ley. A Moisés fue cuando él nació, lo sacó del río, lo puso en la casa de Faraón, lo cuidó, lo enseñaron, lo prepararon. Luego se fue al desierto por 40 años. Trabajó para su suegro cuidando ovejas en el desierto 40 años. Luego regresó, sacó al pueblo de la esclavitud. Y cuando saca al pueblo de la esclavitud, ahora han pasado 38 años a este punto. Y el pueblo había sido esclavizado por más de 400 años, porque duraron 30 años antes de que José muriera. Y luego los empezaron a esclavizar. Y tenían 430 años viviendo en Egipto. Las costumbres de cualquier lugar, la cultura de ese lugar se empezó a infiltrar tanto que cuando salieron de Egipto, les he platicado, les he enseñado, que quisieron ellos hacer un dios, hicieron a un dios, un becerro de oro, que era un dios pagano conforme a los dioses de Egipto. En otras palabras, el concepto que ellos tenían de Jehová su Dios era un concepto que venía influenciado por la cultura y las creencias de Egipto. Y muchas de las veces las personas tienen una imagen de Dios por lo que la gente que está a su alrededor lo ha influenciado a tener. Y empezamos nosotros a querer describir a Dios conforme a lo que nosotros nos imaginamos y no a lo que Dios estableció. Y una de las cosas que vi en este pasaje y ya lo había, se me hace que predicaba hace varios años, pero cuando Dios mandó que Moisés le hablara a la roca, y luego llega Moisés y golpea, y todavía sale agua. Dios le dice a Moisés, porque no me santificaste, porque no me creíste, eso es importante, porque no me creíste para santificarme delante del pueblo, ahora no vas a poder entrar a la tierra prometida. Imagínese usted esto. Moisés nació para sacar al pueblo de la esclavitud, para sacar al pueblo de Egipto. Todo lo que ellos conocían era Moisés y lo que Moisés les había dado o prometido que Dios les iba a dar, y Moisés no poder entrar junto con el pueblo. Se recuerda que siempre digo, no es como uno empieza, sino como termina. Hay cierta satisfacción en el poder terminar algo. Sea un proyecto, sea la escuela, sea algo. Me recuerdo cuando yo me gradué de UTEP, nunca fui por mi diploma. ¿Ya te graduaste? Sí. ¿Cómo sé? Pues ya acabé, pues ya no tengo clases. Y duré un año. Hasta que me estaban, dice, ve por tu diploma, ve por tu diploma. Y lo que debía de haber pagado $10, al último pagué como, ¿cuánto era, Sunshine? Como 100 y algo. Por un pedazo de papel. Porque no quise ni caminar, ni me importaba, no quería gastar mi tiempo. Al cabo yo sé que acabé. Pero nadie más iba a saber. Entonces, llego, mi esposa se graduó el siguiente año. Dije, bueno, yo voy. Duré un año para regresar por él. Y fui a su graduación y ya tengo mi papelito ahí junto con el de ella. Así bien suave. Nomás que me pusieron, que me gradué en tu mismo año, ¿eh? Me pusieron que me gradué en ese año cuando tenía un año que no iba a la escuela. Y empecé a ver cómo se sintió poder ver ese papel ahí y la satisfacción de poder terminar. De no nomás haber empezado algo, sino poder haberlo visto terminado. Y Dios llega preparando a Moisés 120 años
para que los llevara, y porque no le creyó a Dios en ese instante, no pudo entrar. No pudo entrar. Nació 40 años en Egipto, lo estaban preparando. Salió 40 años en el desierto con su suegro, lo estaban preparando. Regresó a Egipto para sacarlos 40 años una vez más en el desierto y no pudo entrar. ¿Qué tan severo era esa cosa que había hecho Moisés para que Dios no le permitiera entrar? Si dice la palabra que con nadie más hablaba cara a cara. Cuando Dios quiso establecer una nación, escogió a Moisés. Hay tantas cosas sobre el liderazgo que nosotros tenemos que aprender de Moisés que van a edificar nuestra vida si simplemente aplicamos los principios que podemos nosotros aprender de él. Y cuando uno empieza a reconocer esto, tiene que volver a lo básico, sabiendo que el Antiguo Testamento realmente tipifica lo que va a pasar en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto. Y tenemos que empezar a ver cómo Dios opera, y no es limitado por el tiempo, sino opera en lo grande, en la eternidad. Y lo que Moisés estaba haciendo cientos de años antes de que llegara Jesucristo, estaba afectando la tipología que tenía que ser necesaria para que Dios la pudiera usar años después. En otras palabras, lo que yo hago en este tiempo importa. Las decisiones que yo tomo en esta vida importan. Porque alguien no me dejó quedarme en la casa. Y cuando estaba más chavo me llevaba mi mamá a la iglesia. Y me decía, sí puedes salir. Pero en la mañana vamos a ir a church. Todos velados, así va en la church, así no va. Amén. O cuando nos mandaban a la clase atrás, aprovechar a ver si en el carro quedarte un poquito dormido. Pero ustedes no hacen eso, yo sé que ustedes no hacen eso. Por la decisión que alguien hizo años antes, yo pude conocer y descubrir que no importa en dónde yo esté, Dios está ahí conmigo. Porque si me gustaba ir o no me gustaba ir, eso no importaba, porque yo comencé a escuchar lo que yo necesitaba y lo que me iba a servir años después. Cuando yo me encontré en problemas o me encontré en situaciones difíciles o en tristeza o en felicidad, alcancé a reconocer que era Dios el que me había permitido estar ahí, o que me había protegido de cualquier circunstancia. Y cuando no tienes a nadie a quien correr, recuerdas esto que yo te estoy diciendo y dices, alguien me dijo que Dios iba a estar ahí. Y empiezas a orar. Y empiezas a clamar a Dios. Y decirle, Señor, si me ayudas, ya no vuelvo a tomar. Déjame salir de esta. Señor, si me ayudas, te prometo que te entrego mi vida. Señor, si me ayudas de este día en adelante, te voy a seguir. Y empezamos a prometerle a Dios, porque sabemos que Dios realmente sí es bueno. Y está ahí escuchando y perdonando y ayudándonos y dándonos aliento. Pero miren nomás, quiero que veamos un poquito la vida de Moisés. Porque esto lo que está pasando aquí en el texto había ocurrido cuando ellos apenas habían salido de Egipto con sus padres. Y yo me
no sé si es apropiado decir, pero me curo, me río de que los abuelos ya no tienen la misma paciencia y gracia y energía para crear a niños como cuando lo tenían a los 20 años. Ellos los chiplonean, pero se requiere de energía y disciplina constante para crearlos y seguir ahí. Ahora, ya no es el trabajo de ellos, ellos lo pueden disfrutar. Pero no hicieron lo mismo con los hijos de ellos. Por ejemplo, mi mamá trata muy diferente a mis hijos que como me trataba a mí y a mi hermana. ¿Verdad? Los chiplonea bien suave. Los regaña, pero así como que es diferente. Y la razón que digo esto es porque Moisés ya había visto esto antes en la vida. Y no es igual tratar con un problema cuando tienes 40 años que cuando tienes 80. Estás en una etapa diferente de tu vida. Ahora imagínese, yo tener que tratar con los problemas de alguien a esta edad, y luego después crecemos y caminamos por el desierto, y luego después se muere el papá, y luego después tener que volver a tratar con los mismos problemas con el hijo o con la hija. ¿Qué no aprendiste? ¿Que no vistes lo que pasó con tu papá y tu mamá? ¿Sigues haciendo las mismas cosas o cometiendo los mismos errores? ¿Por qué no aprendiste? Y cuando empezamos nosotros a poder ver al pueblo, reconocemos algo importante. Que la gente cada vez que le faltaba algo empezaba a murmurar. Cuando había abundancia, todos contentos, pero cuando había falta de algo, empezaban los problemas. Y eso es cierto hasta el día de hoy. Todo está bien mientras que no me falte nada. A mí no me importa lo que tú hagas con tu vida, Moisés, mientras que nosotros tengamos agua. Mientras que nosotros tengamos el sustento. A mí qué me importa lo que anda haciendo Moisés. Que allá que se quede en la montaña 40 días si quiere. Pero mientras que haya comidita, mientras que los biles se estén pagando, mientras que haya agua y yo pueda sobrevivir, porque no se trata de Moisés, se trata de mí. A mí no me importa lo que Moisés, porque entonces yo tengo que llegar y murmurar o hablar mal de Moisés y de Aarón, porque no me están dando lo que yo necesito. Y cada vez que hay escasez de algo, el pueblo comenzaba a murmurar en contra de Moisés. Y Moisés tenía que llegar y pedirle a Dios por un pueblo que estaba hablando mal de él. Una cosa es orar por alguien que tú sabes que está contigo y que te ama y que quiere, pero otra cosa es orar por alguien que está hablando mal de ti, que te está tratando mal. Una cosa es poder amar a alguien que te ama y a alguien quien te odia. ¿Cómo vas a reaccionar de acuerdo a tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Va a depender cómo reaccionas a la situación. Porque es fácil cuando te aman. Es fácil
cuando tienes tu sustento. Es fácil cuando no hay problemas. Pero imagínese llevar a un pueblo que es rebelde, llevar a un pueblo que siempre está hablando mal de ti, llevar a un pueblo a la tierra que Dios les ha prometido, de tal manera que llega a Moisés y le dice: hey, ese es tu pueblo, no es el mío. ¿Para qué me estás poniendo a mí esta carga? Este no es mío, ese es tuyo. Mejor quítame la vida, le dijo Moisés. Le dijo Dios: no llores. No es como si lo que tú estás pasando es algo sobrenatural. Tus hermanos están pasando por las mismas cosas. No eres el único que ha pasado. Pero duele cuando te toca a ti. Porque es difícil cuando llega a casa. Cuando la hija de alguien más se embaraza a los 14 años, 13 años, dices: no, Dios te ayuda, todo va a estar bien. Que cuando tu hija se embaraza a los 13 o 14 años. Es diferente. Tu manera de pensar empieza a cambiar. Y el pueblo estaba murmurando en contra de Moisés. Miren nomás. Anteriormente llega Dios y le dice, si quiere buscarlo, es en Éxodo 17. Llega Dios y salen del pueblo y le dice: golpea la roca. Y cuando la golpees va a salir agua de ella. Ya le había dicho lo que tenía que hacer. Y antes la instrucción era golpear la roca y el sustento va a salir. Y muchas de las veces queremos nosotros siempre hacer lo que Dios nos dijo anteriormente sin recibir instrucción nueva. No porque Dios te dijo que lo hicieras así allá. Quiere decir que lo tienes que hacer de esta manera aquí. Va a producir lo mismo, pero el método es diferente. Y les dije que el Antiguo Testamento representaba lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Para no meterme mucho, nomás lo voy a dar un repaso de volada. Como Jesucristo era la roca, ¿verdad? Jesucristo representa la roca. Y cuando llega Moisés, Moisés representa ¿la qué? La ley. En otras palabras, los 10 mandamientos, lo que Dios le había dado, Él representa la ley, el antiguo pacto. Entonces tiene que haber una transición de la ley hacia la gracia, que es el nuevo pacto. La ley viene representada ¿por quién? Por Moisés, y la gracia viene representada por Jesús o la roca. ¿Ok? Entonces cuando yo llego y golpeo la roca, está significando o tipificando cómo Jesucristo tiene que ser inmolado por nuestros pecados, cómo el castigo de nuestra paz tiene que ser sobre Él, cómo van a llegar y lo van a crucificar y a herir, cuando llega Dios y lo manda que lo golpee. Porque Moisés, representando la ley, tiene que ser castigado por nuestros pecados. Entonces Dios lo manda que la golpee la roca. Pero cuando seguimos la segunda vez que estamos leyendo aquí, Dios le dice: háblale. Y cuando llega Moisés y golpea la roca 2 veces, ahora está rompiendo todo lo que Dios tenía que hacer y está diciendo que ahora tienes que volver a golpear o volver Jesucristo a ser crucificado o pagar el precio. En otras palabras, no fue suficiente la primera vez.
¿Me están entendiendo? Si no, googleelo. No, se cree. Llega y acaba de romper el molde que Dios le está diciendo que hiciera. La primera vez tuvo que ser. La segunda vez no tiene que ser. Y vean nomás esto, cómo Moisés, que representa la ley, no puede entrar al reposo de Dios o al descanso de Dios. Cuando va y lo lee en Hebreos capítulo 3, llega y dice que cuando ellos estaban en la tentación en este tiempo, en el desierto, no pudieron entrar en el reposo o en el descanso de Dios. Y había una transferencia de Moisés, que representa la ley, a Josué, que su nombre es Yeshua, que era Jesús, que los puede llegar y meter hacia la gracia o al reposo o a la tierra prometida de Dios. No pudo haber sido Moisés, porque la ley no puede descansar en el reposo, en la gracia, porque siempre está tratando de hacerlo por obras. Y ahora cuando llega y dice que cualquiera que confiese a Jesucristo será salvo, está representando cuando tú le hablas a la roca. Porque Romanos 10 llega y te dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La agua está a punto de salvar. La palabra dice: si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú me pedirías agua, porque dentro de ti saldrían estos ríos de agua viva. Volviendo una vez más a la tipificación de lo que está pasando aquí en este momento. Me tomo agua antes que me regañen. Y empezamos nosotros a poder ver la importancia y la razón por la cual Dios no dejó entrar a Moisés. Porque no es por obras. Porque no es por obras. Nada de lo que tú haces te va a poder llevar al cielo. Nadie va a estar en el cielo si no es por la gracia y el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Mira nomás la importancia de las palabras de lo que dijo Dios. Porque no me creíste. Si usted va en Hebreos 3, dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Es tremendo cómo la gente puede entrar y venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios y no creerla. Así como lo hizo Moisés. Escuchó, pero dijo Dios: no me creíste lo suficiente para santificarme en frente del pueblo. No me creíste, y no, como no me creíste, no me santificaste en medio del pueblo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no meteréis a esta congregación. ¿Por qué no entraron? Por incredulidad. ¿Por qué se murieron? Por incrédulos. La gente no se va al cielo por ser buena. La gente se va al cielo porque le cree a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida. La gente se muere sin el agua. Dijeron: ¿para qué nos sacaste
para matarnos aquí en el desierto. Nos hubieras dejado allá, prefiero ser esclavo que morir siendo libre. Se le habla un poco del sacrificio. No estoy dispuesto a sacrificarme aún si representa mi libertad. No estoy dispuesto a pagar el precio. Por eso tuvo que llegar Jesucristo y pagar el precio, para que lo único que yo tenga que hacer es creer en mi corazón para justicia. No solamente llegar y escuchar y irme otra vez como llegué, sino creerlo en mi corazón, porque cuando lo creo en mi corazón, como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Y de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, cuando yo creo, de la abundancia de mi fe o de lo que yo creo, voy a empezar a hablar. Y las palabras tienen el poder para crear vida o traer muerte a la situación o a mi vida. Tantas cosas que se empiezan a juntar y que nosotros podemos empezar a ver la razón por la cual era necesario que Dios hablara lo que habló en ese momento, por la incredulidad que hubo y que no pudieron entrar en su reposo. La palabra de Dios nos enseña que la razón por la cual la gente no cree es porque su corazón ha sido endurecido. ¿Y cómo es que el corazón se endurece? Por medio del pecado. El pecado empieza a endurecer el corazón. Por eso Cristo llega, quita el pecado de en medio para que yo pueda entrar en el reposo, para que yo pueda creer en el sacrificio perfecto que Él hizo por mí. Y esto es lo suave. Porque es imposible que a los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Es imposible. Porque no se trata de tus obras, sino se trata de lo que Jesucristo hizo. Estamos hablando de lo que tú crees en contra de lo que no crees. Lo que no crees también te afecta. Estamos hablando de un líder que estaba frustrado. Y la frustración, mi amado hermano, llega por la desilusión por fuera. En otras palabras, cuando hay fracaso en ti, empiezas a desesperarte. Y ahora cuando empiezas a desesperarte porque no es lo que tú pensabas o no está como tú pensabas que debería de estar, empieza la desilusión y después la desilusión se llega y se hace interna y comienza la frustración, y cuando está la frustración empiezas a actuar y hablarle al pueblo en vez de hablarle a Dios. Si se fija, Moisés le habló al pueblo, no a la roca. Le dijo Dios, háblale a la roca, y llegó y le dijo, ¡hey, rebeldes! Y luego después, ¡pah!, le pegó. Nunca le habló a la roca. En otras palabras, la razón por la cual te mantienes frustrado es porque sigues hablándole a la gente de tus problemas y no llegas y se los dices a Dios. Para ser corto, no hay vida o no hay una vida llena de oración. No está existente. No hay comunicación con Dios. Y empiezas a decirle a la gente lo que deberías de estar diciéndole a Dios. Trayendo los problemas a la gente en vez de llevárselos a Dios. Trayendo tus frustraciones a las personas que no van a poder hacer nada, en vez de habérselas llevado a Dios. Y ahora tienes a todos en tu familia estresados
Porque le estás cuente y cuente todos los problemas y las situaciones difíciles en vez de habérselas llevado a Dios, y la frustración, solamente lo que tú traes, se acaba de reproducir en ellos y ahora tienes una casa llena de gente frustrada porque no supiste llevar tus problemas a Dios. Y ahora todos están frustrados y enojados. Y ni saben por qué. Porque ese espíritu se acaba de infiltrar y se acaba de meter en la casa. Porque el líder no supo llevar los problemas a Dios. Y empezamos nosotros a ver el gran error que cometió Moisés cuando habló al pueblo y no a la roca, cuando golpeó la roca y no le habló. Entonces podemos empezar a entender nosotros por qué no pudo él entrar en el descanso de Dios, por lo que él representaba. Era una tipología, era algo que él estaba representando. Y la ley no podía entrar en el descanso de Dios. ¿Sabe? Una de las cosas más grandes que he descubierto yo en mi vida, que cuando yo me ocupo de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las mías. Cuando yo descuido mi vida de oración, es más, vamos a ponerlo más simple, cuando yo descuido la iglesia, Dios descuida de todo lo demás de mi vida. Y me encuentro yo tratando de hacer las cosas cuando puedo nomás descansar y ver cómo las cosas empiezan a caer en su lugar. Y no esforzándome yo para hacer las cosas. Pero, para que me entiendas, se lo voy a decir en Biblia. Dice, la razón por la cual tu alacena está vacía es porque has descuidado la casa de Dios. En otras palabras, te preocupa más acarrear para ti que para mí. ¿Qué no sabes que yo soy el que te doy para que puedas acarrear? Debes de acarrear a mí, no para ti, porque yo soy el que te da tu sustento. Y esas son cosas que si podemos nosotros ver y aplicar en nuestras vidas, cambiará nuestra vida, nuestra manera de pensar y decir, Señor, ¿sabes qué? Perdóname. Porque me he estado enfocando más en mí, en querer cambiarme yo mismo, cuando debo de enfocarme en ti y permitir que la agua haga su trabajo. Llega en Efesios y dice que nosotros somos purificados por medio del lavamiento de la palabra que representaba el agua. En otras palabras, cuando yo le hablo al agua, a la roca, me da palabra. Yo recibo la palabra. Cuando yo recibo la palabra de Dios me empieza a limpiar y empieza a trabajar en mi vida. Y cuando la palabra de Dios empieza a trabajar en mi vida, mi fe empieza a aumentar, porque dice la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Y cuando yo empiezo a recibir ese lavamiento en la palabra de Dios, mi fe empieza a incrementar y le empiezo a creer a Dios. Y cuando le empiezo a creer a Dios, empiezo a descansar en la gracia de Dios. Entonces yo ya no estoy golpeando la roca, sino estoy dependiendo de la palabra o de la agua que va a salir de esa roca, que va a edificar y va a salvar mi vida. Por eso yo no puedo descuidar la palabra de Dios. Por eso es tan importante que yo siga viniendo y escuchando la palabra de Dios, que yo dependa de esa agua, de mi salvación, de esa agua. Cuando llegaron los romanos y le pegaron al costado de Cristo, salió la sangre y salió la agua, representando el antiguo y el nuevo pacto. Y cuando se abrió la herida, cuando salió el agua, salió la palabra y la iglesia pudo volver a entrar en Jesús. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu tiempo de estudio? ¿Conoces a Dios?
¿O solamente estás murmurando en contra de Moisés cuando no recibes lo que tú quieres? Póngase de pie en esta mañana. Espero y me haya explicado un poco bien, que me hayan entendido. Pero es importante que de todas las cosas que la gente esté diciendo, yo me enfoque en lo que está diciendo Dios para mi vida. Que no me enfoque en los demás, sino que me enfoque en Dios. Porque puedo estar frustrado, porque tal vez está repitiendo las mismas cosas, los mismos errores, y estoy luchando y estoy peleando contra las mismas cosas una y otra vez, año tras año. Pero cuando me empiezo a enfocar en Dios, cuando empiezo a estudiar su palabra, acuérdese, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Lo que yo no sé me está matando, me está afectando. ¿Ok? Por eso les digo a todos los chalones, pónganse aguzados. Porque lo que aprenden en este día, nunca saben cuándo lo van a poder volver a usar o cuándo lo van a necesitar. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este día. Te doy gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos que está aquí en esta mañana. Pido, Padre Celestial, que tu palabra, Señor, que nunca vuelve a ti vacía, papito lindo, Señor, haya caído, Padre Santo, Señor, en tierra fértil en esta mañana. Que llegue y produzca al 100 por 1, papito lindo, Señor. Y que empecemos nosotros a ver, Padre Santo, Señor, tu palabra ser manifiesta en nuestras vidas. Y ver cómo tú estás obrando día tras día, Señor, cuando tu palabra está en nosotros. Tú me dices, papito lindo, Señor, que si tú permaneces en mí, si yo permanezco en tu palabra. Porque cuando yo permanezco en tu palabra, Señor, entonces podré ser tu discípulo. Permítenos, Señor, ser discípulos tuyos. Ser verdaderos cristianos, Padre. Imitadores de ti, mi Dios. Queremos ser más como tú, Jesús. Aliméntanos de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús yo te pido esto. Amén y amén. Amén. Gracias por estar aquí. Dios me los bendiga. Los espero el próximo domingo.